¿Cuál es el pedido que ustedes le hicieron ayer a los ministros de la Corte Suprema de Justicia? Porque se reunieron con los ministros, creo que el pleno, no sé si estuvieron todos o no, pero la mayoría seguro que sí, y veíamos también en imágenes que un gran porcentaje de magistrados estaba presente en esa reunión, doctor Hermosillo. Es así, Osvaldo, como lo estás adelantando. Ayer fue un día histórico para la Magistratura Nacional, porque tuvimos la oportunidad, gracias, digo yo, a la intercesión de María Auxilia Hora, porque ayer fue su día, como todos saben. Se hizo posible la reunión de la familia judicial encabezada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria. Asistieron 7 ministros encabezados por el presidente de la Corte. Participamos en forma presencial magistrados de la capital, de los distintos fueros de las distintas jurisdicciones, es decir, jueces y camaristas de Asunción, y los compañeros de las circunscripciones aledañas y también de las circunscripciones más lejanas del país participaron a través de los medios telemáticos que la misma Corte Suprema de Justicia nos proporcionó. Esta reunión se da a instancias de una coordinadora que habíamos formado con unos compañeros años atrás, en donde iniciamos el sueño de realizar la lucha por lograr una verdadera reivindicación del salario del magistrado judicial. La coordinadora está por encima de las asociaciones de magistrados y de las asociaciones de jueces. Es decir, es una organización formada por nosotros, una organización genuinamente judicial, que realmente pretende instalar en la agenda de la Corte Suprema de Justicia el tema de la reivindicación laboral, o mejor dicho, de la reivindicación salarial, atendiendo a que hace nada más y nada menos que más de 10 años el salario del magistrado judicial no ha sufrido variaciones en positivo. Entonces, con ese afán, nos hemos reunido ayer ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia, le hemos expuesto claramente cuál es la situación en la que nos encontramos como gremio de jueces, hemos expuesto las expectativas, las esperanzas y las ilusiones que tenemos en ellos como cabeza del Poder Judicial de iniciar una verdadera campaña para lograr, después de tantos años, la tan anhelada y postergada reivindicación salarial de los miembros de la Magistratura Nacional. Tuvimos una acogida más que favorable con los ministros de la Corte. Ellos entendieron perfectamente la problemática por la que estamos atravesando y se comprometieron en establecer una suerte de mesa de trabajo ya de inmediato a los efectos de poder planificar en forma ordenada, en forma tranquila, lo que puede ser un presupuesto interesante para el Poder Judicial a ser defendido posteriormente a nivel del Congreso de la Nación, Osvaldo. ¿Consideran y qué toman como rango o como base para decir que es insuficiente el salario que están ganando en estos momentos? El hecho de que hayan pasado 10 años y no hubo ajustes, hubo otras situaciones que se vienen dando en cuanto al nivel de responsabilidad. Porque yo lo escuchaba a usted decir en la reunión que estaban continuamente rindiendo exámenes y decía, estamos rindiendo exámenes ante la sociedad, ante ustedes mismos, ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ante el Consejo de la Magistratura y ante la prensa. Esos detalles, digo detalles por lo que usted estaba mencionando nada más, son tomados en cuenta para decir nuestro nivel de responsabilidad se acrecienta, pero no va con lo que nos están pagando. Así mismo, Osvaldo, no lo puede señalar de mejor manera. Realmente en la reunión de ayer le expusimos a los ministros una realidad por ellos conocida. Y digo por ellos conocida porque ellos ayer nomás fueron jueces y fueron miembros de los tribunales de apelación de los tribunales de la capital, ¿verdad? O sea, ellos conocen perfectamente cuál es la situación del magistrado paraguayo. El juez paraguayo, decíamos ayer, rinde exámenes todos los días ante cada fallo que va dictando. Rinde exámenes ante la sociedad misma, que lo va juzgando día tras día. Rinde exámenes ante los medios masivos de comunicación que califican la conducta del magistrado judicial y que muchas veces inclusive ya anuncian o se ocupan del trabajo que está a cargo del magistrado judicial y lo van haciendo un seguimiento hasta que el magistrado finalmente se expida a través de su sentencia. Rinde exámenes ante la propia Corte Suprema de Justicia a través del Consejo de Superintendencia de Justicia. Rinde exámenes ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado, que es el órgano constitucionalmente previsto, consagrado a los efectos de juzgar la conducta de los magistrados. Y finalmente ante el Consejo de la Magistratura, que año tras año se empeña en ir poniendo nuevas exigencias para la confirmación de los magistrados judiciales en sus cargos y para la promoción de los mismos en cargos superiores. Es decir, van estableciendo exámenes, van cambiando las reglas de juego. Y a todas esas exigencias, a todos esos controles, la Magistratura Nacional se somete en forma pacífica, en forma tranquila, en forma disciplinada.
nosotros no ponemos reparo a ninguno de esos controles, es más, los aceptamos sin ningún problema, sin ninguna limitación. Pero yo decía ayer ante el Pleno de la Corte, Osvaldo, y a la audiencia que nos escucha, que nadie, absolutamente nadie en la República del Paraguay habla de la necesidad de reivindicar el salario del magistrado judicial. Y cuando hablamos de reivindicación del salario judicial, no estamos hablando de un aumento de sueldo, como se puede llamar o pues se puede entender en palabras sencillas. Porque el aumento de sueldo puede solicitarlo quien el año pasado tuvo un incremento en su salario o el año antepasado tuvo un ajuste salarial. Nosotros a esta altura ya hablamos de una histórica reivindicación salarial porque hace más de 10 años nuestro salario no sufrió variaciones, no sufre variaciones. Y eso atenta contra todo sentido común, contra toda lógica y atenta también contra todo derecho humano. No puede ser que el salario nuestro no haya sufrido modificaciones y no puede ser que nadie se ocupe de eso en la actualidad. Nos hace falta realizar una tarea intelectiva muy profunda, muy extensa, para entender que el costo de vida en estos 10, 12 años ha subido en forma exponencial. Basta con mirar los números del Banco Central del Paraguay, los números de la inflación, basta con detenernos a cargar combustible en una estación de servicio o detenernos en el supermercado para realizar las compras para la canasta familiar. Todo, absolutamente todos los rubros se han incrementado, menos el salario del magistrado judicial. Entonces, nosotros estamos decididos, Osvaldo, a, en primer lugar, visibilizar cuál es la tarea que cumple la Magistratura Nacional en una república, en un Estado de Derecho, que es una tarea sumamente importante que está marcada nada más y nada menos que por nuestra Carta Magna, por la Constitución Nacional, que si me permitís recordar, en el artículo 247, Osvaldo, nuestra Carta Magna nos habla de la función y de la composición del Poder Judicial y nos recuerda o nos ordena o nos dice que el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Menuda tarea nos otorga la Ley Mayor de la República a los órganos del Poder Judicial, Osvaldo. Y dice, la Administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados en la forma que establezca esta Constitución y la ley. Es decir, realmente un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial firme, sólido, como el que ayer estábamos hablando con los ministros de la Corte, en cuanto le pedíamos a ellos que realmente como cuerpo colegiado y como cabeza del Poder Judicial, ellos encabecen esta lucha y convirtamos al Poder Judicial en un Poder Judicial realmente firme, honesto, valiente, previsible.